con todos vosotros participando en este seminario interdisciplinar. Es la primera vez que tengo ocasión de hacerlo, por eso agradezco a Andrés Boll el esfuerzo que hace en organizar este tipo de iniciativas que realmente son necesarias en una universidad que siempre ha tenido tradición de seminarios interdisciplinares, y me permito recordar el famoso de Manuel Broseta y Díaz Picazo. Con lo cual, pues bueno, esta iniciativa creo que hay que reforzarla y apoyarla, en mi caso participando, porque además me quedé pendiente de participar como discussant en el cierre del curso anterior, me coincidió con otro ente, y bueno, pues tengo ahora la oportunidad de hacerlo con la intervención de Patricia, que en mi opinión ha sido muy clara y brillante, con lo cual voy a ser mal discussant en el sentido de opositor, y sí que me adhiero a todo lo que ella ha dicho. Para completar y situar un poquito el debate y poder añadir algo, os diría que, fijaros, en un momento inicial el sistema americano se diferenció del sistema europeo precisamente en que hubo una normativa de propiedad intelectual, la Digital Millennium Copyright Act del año 98, que se ocupó de regular por primera vez la responsabilidad de los llamados intermediarios, para ellos los Internet Service Providers, los prestadores de servicios de Internet, diríamos nosotros. Y esa responsabilidad en el ámbito del derecho comunitario se dividió en dos, en una directiva de derechos de autor en la sociedad de la información por un lado, donde aparecen estos derechos de explotación ya redefinidos, el de reproducción, el de distribución y el de comunicación pública, que es aquel que permite a cualquier usuario acceder a una obra sin previa distribución de ejemplares, aunque es verdad que luego puede haber reproducción. Si hay descarga, habrá primero comunicación pública y luego reproducción. Y luego estaba la directiva 2000/31 de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico, que es la que reguló la responsabilidad de los intermediarios, básicamente los que proveen del acceso, de la transferencia o comunicación de datos, incluido el alojamiento temporal de datos, y sobre todo para nosotros era el alojamiento definitivo de información y la responsabilidad de aquellos prestadores de servicios de Internet que permiten el alojamiento de páginas web de terceros, y serán o no responsables de las infracciones que cometían las personas que alojaban esa información en sus servidores. Pero el legislador español, la verdad es que tuvo la habilidad, por un lado, de ampliar esa responsabilidad que el derecho comunitario acotaba, ¿verdad?, a las personas que proveen de acceso, diríamos nosotros, o pensaríamos, los grandes operadores de telecomunicación, o aquellos que posibilitaban la comunicación, el intercambio de mensajes, así como la provisión de alojamiento, con el hecho de dos responsables más: las personas que establecen enlaces en sus páginas web y aquellos que posibilitan la búsqueda de la información en Internet de forma sistematizada y con enlaces, los llamados motores de búsqueda, que nosotros situamos a veces en Google, Yahoo y determinados buscadores, pero que también hay algunos otros prestadores que son capaces de crear sus propios mecanismos de búsqueda. Y le aplicamos el régimen comunitario con una peculiaridad muy importante, y es que en esa transposición que hacemos, si bien es cierto que extendemos la responsabilidad a los enlazadores y a los motores de búsqueda, lo hacemos de una forma peculiar, porque en vez de hacer la transposición que tocaba hacer de la directiva, añadimos algo de puño y letra del legislador español, que era lo siguiente, y era que, si bien la directiva establece que cuando hay un conocimiento efectivo de la infracción por parte, por ejemplo, del sujeto que aloja la información, debe de actuar con prontitud para retirarlo, nosotros, los prestadores de servicios de alojamiento en España, quisimos tener una seguridad jurídica para hacer esa actuación, porque suponía en definitiva suprimir la página web. Y bueno, para suprimir la página web tengo un lío, sobre todo si un particular me comunica que en la página web que yo tengo alojada en mis servidores se está produciendo una infracción de derechos de autor, de derecho al honor, de derecho a la imagen, que si no está clara, porque si está clara puedo actuar con prontitud, pero si no está clara me generará un problema, porque haga lo que haga tendré litigio. Si lo mantengo, porque el que me está reclamando dirá que no ha actuado, y se lo retiro porque la persona que tenía alojada la información, si luego se demuestra que no era ilícita, me reclamará el daño de haber retirado la información. Pero esto se corrigió con una famosa sentencia. Yo aquí voy a ser irreverente, muy irreverente, mucho más de lo que ha sido la ponente, pero bueno, como somos mayores de edad, me permito decir que es que era el caso putaesgae.com. Era así, ese era el dominio, y es un caso además que le tengo especial simpatía. Se lo digo a los estudiantes
porque explicando derecho y unas tecnologías, explicando el honor y los límites al honor, etcétera, etcétera, me llegó un estudiante que era muy anti-SGAE y que era licenciado en informática, y me dijo que quería poner una página que se iba a llamar putasgae.com. Y me dije, ya, y venía a preguntarme, dice, bueno, como usted ha dicho esto de que el insulto no está amparado por la Constitución y tal, si yo pongo este nombre de dominio tendré problemas de legalidad. Bueno, te quepa la menor duda, porque las GAE tratará de localizarte. No se preocupe, profesor, le voy a hacer caso, es decir, voy a hacer la página web, voy a poner ese dominio, pero no me localizará. Y así fue. Puso la página web con ese dominio, y lo que ocurrió es que una asociación de internautas estableció el enlace, y la asociación de internautas simplemente se acogía a la letra de la ley. Yo hago el enlace y hasta que una autoridad competente, ya sea cuerpos y fuerzas de seguridad o un juez en virtud de sentencia, no me notifica nada, yo mantengo. Y cuando me notifique, yo retiro. Sí, pero claro, comparando lo que decía la doctrina, que se derivaba de la aplicación directa de la directiva, de tener un conocimiento efectivo del carácter ilícito, y teniendo en cuenta ese nombre de dominio, al Tribunal Supremo no le quedó más remedio que decir que, claro, el enlace, si es aséptico y luego resulta que en esa página pues hay contenidos ilícitos, por ejemplo, eso ocurre mucho con el tema de la pedofilia, que ya sabéis que es un delito especialmente perseguido, incluso que la tenencia es delito, ¿no? Pero claro, las personas que alojan esta información no ponen pornografiainfantil.com, lo ponen muy maquillado, Puede ocurrir, ¿no? Entonces, que uno establezca un enlace a un contenido que no puede advertir por el nombre de dominio que es ilícito, pero aquí es que no había duda, por el insulto que contenía el nombre de dominio, pero es que luego el insulto era lo de menos, porque es que luego había que leer el contenido, pero era impensable que no hubiera leído la asociación. Y le decía más o menos lo mismo, que además, claro, esta página que estaba olvidada en la red, al enlazar la asociación le daba una difusión propia de los asociados y las personas que visitaban habitualmente esa página. Y así se corrige la doctrina. Pero es verdad, por tanto, que toda esta reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se explica, Patricia, no sé si está de acuerdo, por el hecho de que ellos no tienen nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros no hubiéramos necesitado argumentar que hay una comunicación pública de naturaleza, no, porque nos vamos directamente al artículo 17 y lo aplicamos tal y como lo dice la doctrina del Tribunal Supremo. Y llegamos, creo yo, más o menos al mismo resultado, solo que con una aplicación mucho más segura. Me ha sorprendido la delicadeza con la que has expuesto el tema de la sentencia GS Media. No pasaba nada. Yo tenía incluso preparada una pequeña broma que no tiene gracia si la digo ahora, pero que era la siguiente. Bueno, primero cuento un poquito más en detalle los hechos y luego cuento la broma que tenía preparada. Y es que, bueno, es que la fotografía era de una actriz porno y la revista que reclamaba era Playboy. Yo creo que ya he dicho esto, centramos un poquito el tema. En definitiva, era una conocida presentadora que se había hecho, una conocida presentadora holandesa, se había hecho unas fotos posando, pues bueno, como exigía Playboy, con un concreto fotógrafo, que lo dejo ahí apartado porque luego, vamos, habrá que buscar a este fotógrafo. Lo cierto es que esas fotografías que se hacen en octubre y que se tenían que publicar en diciembre en la revista, va y aparece en un servidor alojado en Australia, y aparecen esas fotografías. Entonces habría una revista más parecido a lo que es el juego, estas cosas, y la localiza las fotografías de esta presentadora holandesa posando como exigía Playboy, además sin haberse editado todavía por la revista, y establece el enlace, claro, con un pequeño reclamo. ¿Quiere ver usted a fulanita de tal en su próxima aparición? Pam, pam. Claro, hasta ahí la licitud conforme al ordenamiento jurídico español ya, bueno, la podíamos poner en entredicho porque quedaba claro que podía conocer o desconocer el carácter ilícito, pero además ya no hay duda cuando Playboy, viendo el enlace y viendo que se le iba abajo la publicación que tenía que aparecer en diciembre, le reclama directamente a este medio de comunicación para que retire ese enlace, sobre la base de que tiene un derecho de exclusiva en materia de esas fotografías. También evidentemente se dirige a la página australiana, que sí que cumple inmediatamente. Entonces, claro, una vez ha cumplido, lo que hace
esta revista holandesa es buscar allá donde se clonan las fotografías, porque claro, las fotografías se ponen una vez, empiezan las múltiples descargas y esas descargas a su vez, ¿no?, aparecen en otros sitios, y ya no dirigía esas sino que dirigía otras, pero ya era conocedor del carácter ilícito. Eso sí que a partir de ahí nosotros también con la doctrina del conocimiento efectivo le hubiéramos cascado. Además que hay un aprovechamiento que no es tanto de propiedad intelectual como de imagen. Se está aprovechando la imagen de una presentadora conocida que además aparece así para darle difusión. Me recordó un poquito el caso que tuvimos aquí del Zapatac, una conocida actriz que quiso posar con el torso desnudo pero mostrando simplemente la espalda, y así iba a salir en una conocida revista, solo que otros periodistas apostados no se sabe dónde consiguieron la fotografía que querían ver y lo hicieron pues de frente, lo hicieron de frente, sin que lo supiese la actriz en cuestión, sobre la base de que la mujer estaba en la playa y estaban tomando fotografías de un sitio público, o sea, tenía una miga jurídica mayor, porque al fin y al cabo si uno se expone en la playa de esta forma, pues asume el riesgo de que pueda ser fotografiado. Es verdad que había ido a las 7 de la mañana en una playa que estaba totalmente desierta y acotada para ello, pero es verdad que los periodistas también habían actuado. Y bueno, y finalmente el Tribunal Supremo, porque en instancia le dan la razón al periodista porque era sitio público, etc., pero finalmente el Tribunal Supremo acaba con... Bueno, quiero decir más o menos que esta doctrina que yo comparto creo que es un poquito la misma a la que hubiéramos llegado con el derecho español tal y como lo tenemos actualmente establecido, a veces jugando con nuestra peculiaridad de la Ley de Servicio de la Sociedad de Información y a veces jugando con la protección propia del derecho de autor, sobre todo en el tema de los enlaces, donde sí que se ha venido reiterando los problemas que tienen las personas que comparten su información con el resto, porque hacen un acto de comunicación pública sin tener derechos y además no se pueden acoger al límite, porque hacen el límite de propiedad intelectual, porque hacen una distribución que aunque no es lucrativa sí que es colectiva, permiten a una colectividad acceder o poner a disposición esos contenidos. Sin embargo, para mí la principal novedad que aporta esta nueva doctrina del TJUE al hilo de buscar un amparo en la normativa existente en materia de sociedad de la información, teniendo en cuenta, insisto, que la directiva no contempla la responsabilidad por enlaces ni por motores de búsqueda, es, y lo dejo apuntado, me hubiera gustado que hubiese aquí algún mercantilista, la proyección que esto tiene a un acto que se ha dado mucho en España, que era el grabar a bares y restaurantes y también a hoteles por el hecho de tener la televisión, porque decían que había un acto de comunicación pública y que además que redirigía. Claro, si aplicamos esta doctrina, hay acto de comunicación pública hasta ahí, pero llegan a un nuevo público. Bueno, pues si se pagan los derechos de emisión de cualquier película para ver la televisión en España, yo siempre sostuve que no había nuevo público, con lo cual esta sentencia puede dar pie a revisar de nuevo esa doctrina, debería dar pie a revisar esa doctrina sobre la base de que realmente no hay nuevo público, o sí que lo hay, que esto siempre se tiene en consideración por parte de los tribunales españoles. Y termino poniendo de manifiesto los llamados casos Google, que han dado también mucho juego y que pueden completar un poquito. Y una sentencia que se podría haber traído aquí también de acceso. Dos sentencias que a mí sí que me han llamado la atención en materia de nuevas tecnologías y responsabilidad de intermediarios. Fijaros, acceso. Yo siempre había escrito, no, esto del acceso es la responsabilidad del gran operador de telecomunicaciones que da acceso y claro, no va a ser casi nunca responsable porque si tiene conocimiento actuará con prontitud para retirar, pero la sentencia que lleva el TJUE es la siguiente. Alguien tenía un pequeño bar y para vender las cervezas en Alemania dijo wifi gratis. Y bueno, pues allá que se fueron unos estudiantes como vosotros, y en el wifi gratis lo que hicieron fue empezar a descargar una cantidad y a piratear, etcétera, etcétera, de tal suerte que Sony descubre que a través de la red wifi de este concreto bar se están haciendo una serie de infracciones. Claro, ¿qué se le notifican? Porque le dicen, bueno, aquí estos IPs han hecho todas estas tropelías. Sí, pero es que, dice el de pues yo es que he puesto aquí el wifi gratis, pero no tengo ningún control de las contraseñas. Y entonces estaba la duda de si había sido o no responsable. Y le aplican la directiva de
servicio de la sociedad de información en la parte de acceso que sí que está contemplada. Usted, hasta que no tiene conocimiento, no le podemos hacer responsable, pero una vez tiene conocimiento que en su local llegan aquí unos usuarios que hacen actos que están prohibidos por la ley de propiedad intelectual, o una de dos, o quita la red wifi o establece un sistema donde usted tiene que tener constancia que se tienen que registrar de algún modo los usuarios para que los podamos identificar y perseguir. Que estaba bien porque, como hubiera determinado que había responsabilidad previa, en todo caso, adiós a las redes wifi de todos los sitios. O sea, que imaginaros que hubiera habido una responsabilidad previa en este caso. Y luego hubo un caso Google en España, con este concluyo, muy español, porque, claro, vosotros introducís el término cualquiera que sea de búsqueda en Google y os aparece un enlace con una pequeña información y cliqueáis. Yo hasta ahí creía que Google era un motor de búsqueda que hacía inocuamente esta actividad. Pero en la sentencia se pone de manifiesto que es que cada una de las páginas web a las que uno accede cuando utiliza este motor de búsqueda y cliquea en ellas, no es la página web original que está alojada en el servidor. Por ejemplo, la página web de la Universidad de Valencia está en un concreto servidor no muy lejos de aquí. O sea, pero cuando accedemos a través de Google a la universidad, entonces nos estamos yendo a Google América, que tiene allí alojada la información porque ha replicado, y por eso y lo hace además para que cuando cliqueemos el acceso al enlace y a la página a la que queremos acceder sea inmediato, mucho más rápido, porque eso le da una ventaja competitiva que perdería si realmente tuviera que redireccionar a la página donde está, o al servidor donde está alojada la información. Eso mejora el funcionamiento. Entonces alguien dijo, pues si esto es así, yo tengo una página web, mi página web es original, está protegida por el derecho de autor, y Google sin permiso me la ha copiado, me reproduce parte, porque además cuando voy a mi página web veo que Google pone 4 o 5 líneas que son las de la primera, del principio de la página web, con un simple fin, que es para que sepamos, por ejemplo, Javier Plaza Penales, pues ahora se busca mucho por Google, voy a ver quién es, tal, lo que ha escrito, pero a lo mejor allí hay 20 Javier Plaza, entonces ya dice, bueno, este cantante, primero puede ser cantante de salsa, hombre, vamos, ya por la imagen también uno dice, pues parece que no es el profesor que estoy buscando, y va buscando porque le aparece una mención para decir, mira, profesor de la Universidad de Valencia, esta es, tiene ese fin. Y entonces, bueno, el Tribunal Supremo ahí estableció la doctrina del uso inocuo, pero es verdad que podría haberse acogido a la directiva para decir que es un acto inherente a la descarga y que no añade ningún valor añadido. O sea, tenía otros mecanismos para tirarlo. Pero bueno, me refiero a que propiedad intelectual, nuevas tecnologías y tema de enlace siempre va a estar ahí candente, ¿no? Casos Google hay muchos. Se me antoja el de Mario Costeja de protección de datos, que ha dado lugar a un principio que yo también siempre quiero remarcar. La protección de los derechos fundamentales prevalece sobre la tecnología. Lo podemos ver en todas las sentencias del TJUE. Y aquí, en esta de la protección de la imagen, también se podría haber aplicado. Siempre hay que hacerlo con respeto a los derechos a la propia imagen. Y en definitiva, creo que es un tema de sumo interés. Creo que estas sentencias se explican por el hecho de que la normativa comunitaria no tiene un precepto como el español, y por tanto, si lo incorporase en la forma en que está previsto en el derecho español, se hubiera ahorrado todo este camino tortuoso de elaborar unas doctrinas que, bueno, tienen todas estas derivadas y que nos obligan en definitiva a analizar el caso concreto para ver el tipo de enlace, si añade público nuevo, si no añade público nuevo, si hay una información del carácter ilícito no, más o menos razonable, etcétera, etcétera. Y desde luego los temas del peer-to-peer pues han acabado como iban a acabar o hubieran acabado en el derecho español. Y en definitiva, pues nada, se abre el debate para que se pregunte, sobre todo a la ponente, no soy yo, lo que queráis o lo que podamos aportar.